Reducir la representación es el primer paso para convertir tu provincia en una de segunda categoría. Si aceptas disminuir el número de asambleístas, 11 provincias quedarán con un solo representante y 8 solo con 2. Te quedarás al margen, sin voz, y tus intereses se perderán. Sería un grave daño a la democracia. A la pregunta 3, nones. Se queda la patria. Se queda la... Apajuna con Ayemanta, Ecuaronarimanta, Mashi Patricio Copara. Hermanos tantos compañeros, a nuestro presente. ¡Viva nuestros campos! ¡Viva! ¡Viva nuestros hermanos! ¡Viva! ¡Viva el triunfo del mar! ¡Viva! Por eso estamos aquí, para que tengan esa grandiosa oportunidad de tener conocimiento y no estén uniformados matando a su pueblo. Por los derechos de las personas, NO, no. Ya vamos a ir de aquí a la Carolina, porque ahí tenemos el cierre por el no. A pocos días de cumplir 2 años en el poder, Daniel Noboa recibió el voto castigo del pueblo ecuatoriano en la consulta popular y referéndum del domingo 16 de noviembre. Perdió en las 4 preguntas que propuso para modificar la Constitución. La aplastante mayoría de los ecuatorianos dijo no a las bases militares extranjeras en el país, no a eliminar el financiamiento público a los partidos y movimientos políticos, no a la reducción de asambleístas y no a una nueva constitución redactada por los Noboa. Y es una buena noticia en medio del túnel sin esperanza a la vista en el que se ha convertido Ecuador en los últimos años. Decía René Ramírez en Diario Red pocos días antes de la votación que el no a la consulta no sería un voto conservador, sino más bien un voto por el futuro. Hubo un tiempo en ese país, recuerda René, breve, luminoso, en que la historia se interrumpió. Entre 2007 y 2017, Ecuador intentó vivir con dignidad y no fue un milagro, fue política. Los niños dejaron de mendigar en los semáforos y empezaron a llenar las aulas. El hambre dejó de ser paisaje, el caminar por la calle dejó de ser un acto suicida. Durante una década la desigualdad retrocedió y la esperanza volvió a ser una palabra pronunciable. Ese cambio no nació por arte de magia, sino que fue resultado de un intelecto social colectivo que se atrevió a soñar y firmar en 2008 un nuevo pacto de convivencia, la Constitución de Montecristi. Mientras el mundo celebraba el fin de la historia, Ecuador cometió la herejía de imaginar una historia distinta. Escribió la única constitución del planeta que reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos y declaró que el desarrollo no consiste en acumular capital, sino en garantizar la buena vida de todos y de todas. El buen vivir, summa causae, no fue una consigna folclórica, fue la formulación más avanzada de un paradigma civilizatorio alternativo al capitalismo del siglo XX y XXI. Una sociedad del tiempo y del cuidado, no de la competencia y la acumulación. Un Estado plurinacional e intercultural que reconocía la diferencia no como amenaza, sino como condición de justicia. Montecristi, dice René Ramírez, no fue una simple constitución, fue un cambio de época, un gesto de rebeldía global en medio del dogma neoliberal que declaraba que no hay alternativa. El gobierno de Noboa quería convocar una nueva asamblea constituyente para enterrar Montecristi. Lo llamaron cambio, pero se trató de un intento de restauración, volver del Estado social al Estado mafioso, oligárquico, plutocrático, del derecho a la mercancía, de la vida digna de todas al privilegio del 0,1%. Un viaje al pasado con la violencia como copiloto. Un país donde el extractivismo se confunde con las mafias, donde el miedo se administra como gobierno y la soberanía se arrenda al mejor postor, donde las bases militares extranjeras llegan con la promesa de seguridad y dejan a cambio la obediencia y la muerte de un paraíso que alguna vez fue sinónimo de evolución de las especies, las Galápagos.
Noboa pensó que la confianza popular, que seguramente llegó como consecuencia de la violencia y de su promesa de mano dura contra el crimen, significaba que gobernaba un país totalmente desconcienciado, sin conciencia política ni social, que esa misma violencia que se generó durante los gobiernos desreguladores y adelgazadores del Estado como el suyo, serviría para darle todavía más poder para seguir haciendo esas políticas. Pero no se debe confundir una cosa con la otra. Mucha de la gente que seguramente votó a Noboa con miedo ante la violencia imperante, no lo votó para que retroceda y recorte derechos, sino por causas que no tienen nada que ver. Otra muestra más de su miopía política. Los ecuatorianos votaron no a una sociedad para el 0,1%, no al saqueo, no al no tener futuro. Eligieron sencillamente volver a tener futuro, algo que en este espacio nos alegra enormemente. Hoy en la base América Latina hablamos de la consulta popular en Ecuador, de la derrota de Noboa y de Trump, que vislumbró en el país andino una posible sede para algunas más de sus bases militares y de lo que significa preservar una de las cartas magnas más progresistas del planeta. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Un mazazo, un batacazo, una paliza. ¿Cómo se dice esto en Ecuador? Una derrota aplastante. Marco Teruggi. Un knockout, para ir a un término del boxeo, lo que le pasó a Noboa este fin de semana con la consulta. Igual, claro, todavía le quedan algunos pasos posibles para seguir en su voluntad política, aunque el pueblo le dijo que no, 4 veces no, lo cual es mucho. Y adivinen dónde está Noboa en este preciso momento luego de su derrota. Y sí, en Estados Unidos. ¿Dónde más si no? Los medios ecuatorianos que le habrán hecho campaña a Noboa, supongo que tienen que buscar alguna explicación ahora mismo para darle un marco, ¿no?, a esta derrota. Estefanía, ¿qué nos cuentas? Explicación o eufemismo para intentar decir, bueno, a ver, no es una derrota. En realidad la gente votó que no, pero a lo mejor quería decir que sí. ¿Qué tiene que hacer Noboa ahora? No lo sé, pero los medios están intentándole darle una línea sin aceptar que esto es una derrota política para Noboa. Vamos a ver cómo intentaron contar esta historia y también pues salvarse el pellejo ellos mismos. Y hoy contaremos también con Agustín Burbano de Lara. Él es sociólogo, analista y nos acompañará desde Ecuador. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Daniel Noboa, el millonario presidente de Ecuador, el nacido en Miami, tuvo una derrota grande, muy grande, aunque no definitiva. Ocurrió el pasado domingo ante la consulta que había convocado para que la ciudadanía votara acerca de 4 grandes cambios sobre la instalación de una base militar extranjera en Ecuador, el fin del financiamiento a los partidos políticos, la reducción de asambleístas y, central, una nueva constitución. Y perdió por nocaut, un cross directo a la mandíbula que le dieron las urnas, a la mandíbula política y a toda su arrogancia. Porque vean cómo fue a votar el domingo Daniel Noboa con su Porsche azul de lujo descapotable. ¿Saben cuánto cuesta de mínima este Porsche que parece un modelo 911 Targa? $180.000 y seguro le puso todos los juguetes y cuesta un poco más. Hay que tener cara, la verdad, para hacer alarde de su riqueza de esa manera como presidente en un país que está en la crisis como atraviesa Ecuador. Y la cuestión es que le dijeron que no, 4 veces no en las urnas y con números contundentes, inapelables. Y antes de ver en detalle cada uno de estos resultados y sus implicancias, Ina, querida, ¿cuál fue tu reacción al ver tantos no contra Noboa? Sorprendida por una parte, sobre todo por la contundencia del no. Primero porque hace solo 7 meses atrás Noboa había sido reelecto presidente. Claro, una victoria fuertemente cuestionada por la Revolución Ciudadana o correísmo, pero digamos que se había mantenido en la silla presidencial. Pero por otro lado, no tan sorprendida porque el país venía muy mal, en particular estos últimos 2 meses con el levantamiento indígena ante el aumento del diésel o por las masacres carcelarias que otra vez tuvieron un pico. A veces Ecuador parece una noticia en loop de masacres carcelarias,
levantamientos indígenas y elecciones una y otra vez. Sí, y con el tema de las masacres, agregar el dato que solo entre septiembre y noviembre hubo cerca de, agárrense bien, 70 muertos en cárceles. Y solo una semana antes de la votación de la consulta hubo una masacre con 32 muertos. 32 muertos. Ese fue el clima social en el cual más de 13.5 millones de ecuatorianos y ecuatorianas fueron convocados a votar en una elección que era clave para Noboa porque debía modificar pilares estructurales del orden económico del país. Vayamos al análisis entonces, en particular de las dos preguntas más importantes por lo que implicaban. Adelante, Estefanía, con la primera, por favor. Una pregunta, o más bien la pregunta, era: ¿está usted de acuerdo con convocar una asamblea constituyente para que redacte una nueva constitución que reemplace a la actual, la cual será sometida a referéndum en un plazo no mayor a un año? Es decir, planteaba que se diera por terminada la constitución del 2008, construida durante el primer gobierno de Rafael Correa, para redactar un nuevo texto sin decir cuál sería. Y esa propuesta, que era medular, tuvo 61.6% de rechazo. Repito, 61.6% de rechazo, una paliza. De lo que pueden sacarse dos conclusiones. En primer lugar, que la mayoría le dijo no a la nueva constitución que planteaba Noboa, pero en segundo lugar, o visto a la inversa, que la mayoría de la población optó por defender la constitución del 2008, o sea, el acuerdo común de convivencia firmado entre los ecuatorianos y ecuatorianas sobre el que se sustentó el siglo progresista que vivió el país durante una década. Y es todo un dato, en particular en un país que cambia de constitución como de sombrero a lo largo de su historia. Tuvo 20 constituciones desde 1830 hasta la fecha. Y la del 2008, que lleva 17 años, la de Rafael Correa, es la tercera que más duró en la historia del país, para que dimensionen la importancia de que se ratificara este domingo en las urnas. Y vayamos a la segunda gran pregunta, que también tuvo un no rotundo, Estefanía. Sí, la que de hecho leí en el programa anterior que hicimos sobre Ecuador, y le preguntaba a la ciudadanía si estaba de acuerdo en cambiar la Constitución, eliminando la prohibición de establecer bases militares extranjeras o de instalaciones extranjeras con propósitos militares. O sea, básicamente, si se aprobaba que hubiera una base militar extranjera, es decir, Estados Unidos. Recordemos que en Ecuador había una base militar estadounidense en Manta que se desarmó en 2009 bajo Correa, en lo que fue uno de los cambios de la geopolítica más importantes que realizó. Bueno, ¿y saben cuánto fue el rechazo a la pregunta sobre la base militar el domingo en la consulta? 60.6%, otro masazo. Y ahí también hubo lo que podríamos ver como una reacción de soberanía de una mayoría de la población, y eso que la derecha política y mediática pasó años repitiendo día tras día que los problemas de inseguridad en Ecuador se debían básicamente a que se había ido la base militar de Manta. Y aún así, 60.6% dijo que no a que regrese una base militar estadounidense. Impresionante, la verdad. Y Noboa también fue derrotado en las otras dos preguntas que buscaban reducir la cantidad de asambleístas, tuvo 53.4% de rechazo, y la que quería acabar con la financiación estatal de los partidos, que tuvo 58% en contra. Esta última significaba que quien más dinero tendría mayor capacidad de financiar a su partido político. Y adivinen quién es un millonario con cheques en blanco para financiar sus campañas. Noboa, exactamente. Y le dijeron que no. Ahora bien, vayamos a las razones de la derrota, además de las ya contadas. Una de ellas fue la potencia de la campaña del no, una campaña a la que además no se le permitió a la Revolución Ciudadana hacer campaña, es decir, recibir fondos para poder hacerlo. Entonces fue una campaña de tipo ciudadana, desde abajo, con muchas iniciativas y una coral de voces a favor del no. Escuchemos un poquito lo que se decía en Ecuador. Este 16 de noviembre, domingo 16 de noviembre, contundentemente dar un rotundo 4 veces no al autoritarismo, no a la represión, no a la dictadura, no al saqueo económico que se autoperdona 98 millones de dólares. No, todas las preguntas no. No, ¿por qué? No porque queremos salvar la vida, no porque queremos paz en el Ecuador, no porque queremos que se vaya Noboa. Noboa es nefasto para nuestro país y para nuestra vida, para todos los ecuatorianos. Es lo peor que pudo haber pasado en la historia del Ecuador. Es un accidente de la historia ecuatoriana.
cuanto no para Noboa, que se equivocó en su cálculo, como decía antes. Confundió su victoria electoral de abril, fuertemente cuestionada, además con una victoria política, y pensó que podía aprovechar ese envión para aprobar los cambios estructurales del Ecuador. Y se dio contra la pared o contra la voluntad democrática de la mayoría de los ecuatorianos, que no está dispuesta a darle un cheque en blanco y están agotados por la crisis y la sucesión de elecciones. Solo este año hubo 3 elecciones. Entonces fue un gran no para su propio mandato y para su proyecto neoliberal y de entrega a Estados Unidos. Y al respecto del proyecto, aquí hay un tema clave. Esta consulta tenía por objetivo desterrar definitivamente los últimos vestigios del proyecto progresista de Ecuador. No quiere decir que Noboa no pueda avanzar en varios de sus planes, pero no pudo dar la estocada final, esa que sueñan banqueros, bananeros y en la Casa Blanca desde que Correa dejó el poder político en 2017. Y una pregunta, ¿cómo reaccionó Noboa ante el knockout electoral, Marco? De 2 maneras. La primera, pública, fue por redes sociales, donde planteó que, comillas, respetarán la voluntad del pueblo ecuatoriano, pero que seguirán luchando sin descanso por el país que los ecuatorianos merecen, o el que él quiere. Claro, el tema es que los ecuatorianos dijeron que no al país que les propone Noboa, y como que no le quedó del todo claro. Y la segunda reacción fue hasta, la verdad que grotesca, podría decir. Se fue a Estados Unidos a las 48 horas de la derrota, donde está ahora mismo, mientras estamos nosotros acá transmitiendo este programa en Ciudad de México. Marco, ¿tú crees que habrá ido a recibir, no sé, un regaño? Porque algunas cosas son ya tan evidentes a estas alturas y además fue con una agenda reservada, o sea, sin ni siquiera dar explicaciones o razones de con quién se va a reunir o qué temas va a abordar. Igualito hecho a los viajes de Javier Milei, tu presidente de Estados Unidos, ¿no? Algún día habrá archivos desclasificados sobre esos viajes, y eso de la calidad democrática que se mide por la transparencia de la información se las debemos. Y además no viajó solo Noboa en el contexto de la derrota de la consulta, su consulta, que fue una derrota para Estados Unidos al no poder ahora constitucionalmente reinstalar una base militar. Fue también en el marco donde la semana pasada se anunció un acuerdo bilateral comercial entre los 2 países, Estados Unidos y Ecuador. Un acuerdo, digamos que particular, que tiene varios puntos. Uno de ellos es el tema de los aranceles. Ecuador, cito, se compromete a reducir o eliminar aranceles en sectores claves para Estados Unidos, incluidos maquinarias, productos de salud, vehículos y ciertos productos agrícolas. O sea, Ecuador elimina aranceles a productos que le interesa a Estados Unidos, incluido en tema agrícola, siendo Ecuador un país con un importante sector agrícola. Y del otro lado, Estados Unidos se compromete a eliminar sus aranceles recíprocos sobre determinadas exportaciones calificadas de Ecuador que no pueden cultivarse, extraerse o producirse naturalmente en cantidades suficientes en Estados Unidos, dice textualmente. O sea que Estados Unidos levantará aranceles a los productos que Estados Unidos le conviene porque no tiene cómo producirlos en una cantidad suficiente, ofertazo. O sea, Ecuador levanta aranceles para productos que Estados Unidos quiere y Estados Unidos levanta aranceles para los productos que necesita Estados Unidos. Es un win-win, pero solo para un lado. Además, los aranceles que levantó Estados Unidos los había puesto nada más y nada menos que Trump hace estos poquitos meses, desde que empezó sus arancelazos. Y Estados Unidos firmó además acuerdos similares con 4 países de la región: Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina. Los 4 nuevos protectorados, podríamos decir, tema que ya vamos a abordar en un próximo programa. Visto así, la consulta del domingo que perdió Noboa debía ser la apertura completa de puertas con alfombra roja y trompetas para su plan neoliberal y neocolonial. Pero el joven presidente millonario no contaba con el no de la mayoría de la población ecuatoriana. No a él, con todos los bonos que repartió en la campaña, incluso con la visita de la secretaria de Seguridad estadounidense Kristi Noem en plena campaña para elogiar sus políticas de seguridad. Y sí, puede fallar, señor Noboa. Un no que ahora lo va a obligar a tener que buscar otros mecanismos más opacos a puertas cerradas para avanzar en su hoja de ruta, porque es difícil pensar que Daniel Noboa, que ve a Ecuador como pues su hacienda bananera personal, vaya a desistir de su plan, que no es suyo únicamente, claro, sino de quienes convirtieron al país en un polo de narcotráfico, el lavado de dinero, su posterior fuga a cuentas offshore, y tienen intereses en muchas cosas
menos en la democracia. Y finalmente, otra pregunta que emerge es cómo podrá ser enfrentado Noboa, este Noboa que perdió el domingo. Desde las calles, en parte, como pasó entre septiembre y octubre, en un levantamiento protagonizado por el movimiento indígena que dejó un saldo de más de 400 heridos, 200 detenidos y 3 comuneros muertos o asesinados, mejor dicho. Protestar en Ecuador no es un derecho, aunque debería serlo. Y también, además de las calles, desde las urnas, aunque para eso se debe esperar aún a 2027, cuando tengan lugar las elecciones para elegir prefectos y alcaldes. Y también, claro, que existan propuestas políticas sólidas, algo que por ahora está en veremos. Pero Ecuador es de todo menos estable y Guillermo Lasso, presidente anterior a Noboa, el banquero, se pensaba eterno y debió irse antes por escándalos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Y en este caso, narcotráfico y Noboa son temas que van unidos según varias investigaciones, como ya hemos contado acá. Por lo que lo más seguro es que, quién sabe. Y finalmente, una última reflexión sobre Ecuador. El no mayoritario en la consulta muestra que la derecha no logró reconstruir una hegemonía a su favor, estabilizar el país, las ideas y derrotar al campo progresista o correísta. Un campo que tampoco encuentra cómo reconstruirse con fuerza y competitividad presidencial. Por lo que tenemos lo que se llama un empate catastrófico, más favorable a la derecha, Noboa, que cuenta con el respaldo de Washington, al menos por ahora, y con estar sentado sobre la silla presidencial en el Palacio de Carondelet, al menos por ahora. Muchas gracias, compañero. El Ecuador ha cambiado, pero nuestra Constitución se quedó atrás. Hoy enfrentamos problemas que no encuentran solución. La Constitución actual protege a los delincuentes, ahuyenta las inversiones y limita nuestra protección. Una nueva y moderna Constitución que permita a nuestro presidente poder seguir generando empleo y atraer la inversión extranjera. Una nueva Constitución que nos dé salud, educación y bienestar a nuestras familias. Que nos facilite adaptarnos a una nueva era de revolución digital y avances de inteligencia artificial que están transformando la manera en la que trabajamos, nos comunicamos y vivimos. Será la voz de todos, escrita por ecuatorianos para los ecuatorianos. Porque necesitamos que el presidente nos siga defendiendo de los políticos corruptos. No es un cambio para pocos, es un cambio para todos. Es tiempo de escribir juntos una nueva historia, una nueva y moderna Constitución para un Ecuador más justo. Sí a la nueva Constitución. Sí al Ecuador que queremos. Si fuera ecuatoriana, votaría no como voto protesta por anuncios publicitarios tan ridículamente impostados. Seguramente se invirtió además dinero público en ello. Estefanía Veloz, adelante. Tanto dinero para un spot tan malo. En fin, vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. La victoria del no castiga las acciones y omisiones. Así titula el diario ecuatoriano favorito de este espacio, El Expreso, en su portada del 18 de noviembre. Lean bien, no dice Noboa perdió o la consulta de Noboa perdió. Dice, el no castiga sus acciones y también sus omisiones. O sea, perdió por lo que hizo y por lo que no hizo. Esta cobertura es perfecta porque cubre todas las posibilidades del universo. Así, nada es culpa realmente de Noboa. Porque ¿para qué llamarle errores o fallas a su gobierno si puedes culpar la derrota en acciones y omisiones? Bueno, es como decir que alguien perdió una carrera por correr demasiado rápido y también por correr demasiado lento. Una contradicción casi diseñada para diluir la responsabilidad. Además, ahí abajito del titular donde dice resultados, menciona solo los lugares donde sí ganó el sí en la consulta y se lee en Tungurahua y 2 distritos del exterior ganó el sí. Tungurahua es una de las 24 provincias. Los 2 distritos son de 6 totales en el exterior. Está destacando victorias en menos del 10% del territorio como si fueran significativas. Y al lado, miren la foto que hay en la portada. Una imagen del tráfico normal. Nada que sugiera que acaba de sufrir una derrota el gobierno de Noboa. Aquí nada pasó. Circulen como siempre. Incluso El Expreso en su editorial de hoy publica: el voto no anula reforma
las vías. No significa que la ciudadanía no desee una transformación real. Este editorial me suena a los hombres que dicen que no, pero en realidad significa que sí. O sea, votaron por el no, pero sí quieren un cambio. Fuente, lo digo yo, El Expreso. Si votar por el no significa que la gente no quiera un cambio, el de Noboa solo que no quieren el que Noboa propone. Faltó poner eso en la editorial. ¿Y a qué se refiere con ese reformar vías que no me quedó claro? Buenísima pregunta, porque según la editorial son otras alternativas que el gobierno debe explorar, desde reformas legales aprovechando su fuerza legislativa o bueno, lo que sea, mientras el pueblo no deje que la voluntad popular le impida a Noboa hacer lo que quiere hacer, según este editorial. En esa misma línea le sigue el periódico El Universo, que titula en su portada: especialistas, victoria de el no es por malestar más que por una ruptura con Noboa. A ver. Primero le atribuyen la interpretación a especialistas, sin nombrarlos en el titular claramente. Y yo ya les he contado que los medios usan a los especialistas para decir lo que no pueden decir. Igual luego ni dicen quiénes son estos especialistas, pero bueno. Segundo, transforman un rechazo político concreto en un estado emocional bastante abstracto. Y me refiero a eso del malestar versus la ruptura. Bueno, si en una pareja alguien dijera, no está cortando contigo, solo está enojada, dale unos días, se calmará, gánate su confianza de nuevo. No es ruptura, es malestar, dice El Universo, que dicen los expertos, vamos. Como nos contaste antes, El Universo ha sido, por lo menos en su cobertura, bastante aliado de Noboa. Y ahora que Noboa pierde, dicen que el problema es el malestar genérico. No mencionan que ese malestar tiene causas concretas. Citemos algunas: hospitales sin medicina, masacres carcelarias cada mes, el paro indígena con los muertos, apagones de 14 horas. Todo eso lo omiten y es una suerte de malestar, como un estado de ánimo subjetivo que nace de ningún lado. De ningún lado, según este periódico. Vamos con otra portada. La Hora de Imbabura titula: las razones para el no, y luego paréntesis, aunque la Revolución Ciudadana quiera apropiarse de la victoria del no, los problemas trascienden a la política. A ver. Revolución Ciudadana organizó brigadas de campaña según su propio reporte y movilizaron a muchas personas voluntarias informando sobre la consulta. Son la oposición y por lo tanto una derrota de Noboa. Es un triunfo para sus adversarios. Pero este titular quiere que pensemos que no, esto no es triunfo de la RC. Por eso ponen en portada, al lado del paréntesis más largo que he visto en mi vida, que los problemas trascienden la política. Así no es una derrota efectivamente política para Noboa. Y ya para que no se queden con la sensación de la derrota, La Hora de Tungurahua publica en su portada esta pregunta: ¿por qué Tungurahua es el bastión de Noboa? Marco, ¿de verdad es el bastión de Noboa? Tírame unos datos. Bueno, en Tungurahua el sí, que fue solo ahí donde ganó, obtuvo 51.3% en la pregunta A, 52.1% en la B, 50.9% en la C y 51.7% en la D. Márgenes de 1 a 2 puntos, a veces menos. Eso no es un bastión, es un empate técnico o ganar raspandito. Vaya, parece que el que sí que es un bastión de Noboa es el periódico La Hora. De hecho, este medio, antes de la consulta, publicó una nota que decía: bases militares extranjeras, hay beneficios más allá de la seguridad, ya dando por hecho que la seguridad es un beneficio. Y en la nota se concluye que las bases militares extranjeras no solo son un espacio militar, también tienen efectos económicos, políticos y sociales, obviamente buenos, súper neutrales, ¿no? Estos de La Hora. ¿Se acuerdan que en el programa anterior que hicimos sobre Ecuador, yo les contaba en esta misma sección que los medios ecuatorianos e internacionales habían omitido mencionar que parte importante de la consulta popular era la pregunta sobre las bases militares, por lo menos hasta el día que grabamos aquel programa? Lo recuerdo bien, claro que sí, hasta nos leíste la pregunta completa y nos contaste que parte del descontento popular de las movilizaciones en zonas indígenas era esa misma pregunta que, como bien decías, no aparecía en ninguna nota. Pues antes de la consulta, algunos días antes, comenzaron los medios ecuatorianos a hablar de eso. Ecuavisa, otro bastión de Noboa, bueno, para continuar con la analogía que veníamos diciendo, publicó una nota así textual: un análisis de la Universidad del Ejército de Estados Unidos ve beneficios a la instalación de una base en Ecuador. La entradilla de la nota dice: el análisis es
Estratégico apuntó que Estados Unidos tuvo bases militares en Galápagos y Manta y plantea retomar estos espacios para el beneficio de ambas naciones. Este análisis fue publicado en septiembre y retomado después por Ecuavisa. ¿De dónde es este análisis que menciona este medio ecuatoriano, Ina? Pues la nota se refiere a análisis estratégico publicado en Military Review, la revista profesional de la Universidad del Ejército de Estados Unidos, que ve positiva la instalación de una base militar en Ecuador. Faltaría más, claro, no podía ser de otra forma. Es como que un banco publique, no sé, un análisis que enumere los beneficios de endeudarse mediante un crédito bancario. Esta publicación que cita Ecuavisa pues, se refiere a esta posibilidad bajo el contexto de la creciente inestabilidad en Ecuador provocada por el narcotráfico y la influencia de China y Rusia en Sudamérica. El autor, Abdón Garay Briones, es mayor del ejército estadounidense. Además de dejar plasmadas pues, sus deseos geopolíticos, deja claro que la base reforzaría las capacidades militares de Estados Unidos en la región y que a cambio también pues, proporcionaría beneficios para Ecuador como pues, asistencia económica, desarrollo de infraestructura. En lugar de plata o plomo, más bien es plata por plomo. El Universo, que les mencionaba antes, este medio también días previo a la consulta publicó una entrevista curiosa titulada "Por el sí en la pregunta A, siempre hemos estado a favor de cualquier medida que vaya en pro de la seguridad de los ecuatorianos, como las bases", sostiene Francisco Mendoza, dirigente de El Creo. Qué curiosa cita, ¿no? Claro, ¿por qué no publicar la opinión de un político, influencer de los medios y poco crítico del gobierno sobre una consulta popular donde nos diga cómo va a votar y que su respuesta sea por el sí a las bases militares, por el bien de los ecuatorianos? Parece un eslogan, de hecho. Si te encontrás con esta entrevista, pues algo te salpicará, digamos, antes de votar. Te quedas con la idea, ¿no? Y por el no, pues se ahorraron las entrevistas. Por cierto, antes de continuar, quiero decirles que me di un clavado en el YouTube de Ecuador y vi una cosa curiosa sobre el resultado. Una vidente que no es necesariamente de Ecuador, pero bastante consumida, hizo mucho ruido en las redes. Vamos a verlo, Marco. A preguntarle al tarot cuál es la opción que te conviene a ti, Ecuador. Nuevamente a preguntarle a las cartas, ¿qué conviene? ¿Que gane el sí o que gane el no? Así que tiembla, Ecuador, tiembla para hacer esta predicción. Comenzamos. Bueno, mis queridos amigos ecuatorianos, 5 cartas que representan la fuerza si llega a ganar el sí. Solamente les puedo decir que la mayoría de los ecuatorianos están a favor del presidente. Mamita querida, al final no tuvo razón como los expertos. Es crucial entender que estos medios ecuatorianos no fueron observadores neutrales, fueron actores políticos con sus editoriales cargadas por el sí, como La Vidente, pero ellos con sus expertos y grandes periodistas que hablaban de lo maravilloso que sería Ecuador después de la consulta si ganaba el sí, citando medios militares, citando expertos, etcétera. Los ecuatorianos dijeron no, pero los medios ecuatorianos dijeron bueno, es complicado. Y precisamente por eso ahora estos medios no pueden simplemente reportar que la consulta de Daniel Noboa fracasó. Sería admitir su propio fracaso. Invirtieron su tiempo, su credibilidad, su trabajo en el sí y ahora pues convierten el resultado en todo menos en una derrota política para Noboa. La pregunta es si tendrán que acostumbrarse a informar cada vez más sobre sucesos por el estilo. Gracias, compañera. La gente está cansada de promesas que no se cumplen, de trabajar todo el mes y que no alcance, de vivir con miedo, de esperar un cambio que nunca llega. Y ahora quieren hacernos creer que esta consulta va a cambiar algo. No lo va a hacer. Esta consulta no trae seguridad, ni empleo, ni salud. No toca los verdaderos problemas del país, mientras los precios suben y la vida se complica. El gobierno busca cambiar la Constitución para tener más poder, mientras las familias sigan esperando soluciones. Y detrás de todo esto pretenden borrar derechos como la educación gratuita, el trabajo digno, la salud, los derechos de la naturaleza, la consulta previa, libre e informada,
la justicia indígena, el derecho a la resistencia, la educación, el Estado plurinacional e intercultural. ¿Cuántos medicamentos se pudieron comprar con los 120 millones que cuestan las 2 consultas de Noboa? ¿Cuántos patrulleros se pudieron comprar? ¿Cuántos empleos se pudieron generar? Por eso, este 16 de noviembre, votemos no por enojo, sino por sentido común. Y hoy nos acompaña Agustín Burbano de Lara, sociólogo, analista, y lo tenemos desde Ecuador. Agustín, muchísimas gracias por estar en La Base. Hola Ina, Marco, Estefanía, qué gusto, muchas gracias por la invitación. Agustín, ya lo veníamos repasando en el programa, pero en tu opinión, ¿cuáles son los motivos de ese rechazo tan estruendoso de todas las propuestas de Noboa? ¿Qué pasó? A ver, creo que lo primero que tendríamos que decir es que sí hay un voto en plancha, porque aunque hay diferencias entre las distintas preguntas, entre el sí y el no, sí hay un voto en plancha, y hay un voto en plancha que sí tiene que ver con Daniel Noboa y tiene que ver con su gestión. Yo te diría que la principal razón es que de verdad creo que ya son 2 años en que Daniel Noboa está al frente del gobierno de Ecuador y ha pasado estos 2 años en campaña y no hay resultados de gestión. Y no solo que no hay resultados de gestión, sino que su palabra ha empezado a perder credibilidad y ha empezado a perder validez. Daniel Noboa dijo que en el segundo año de su gobierno íbamos a tener la mitad de los homicidios cada 100,000 habitantes que teníamos en 2023, es decir, deberíamos estar en 25, 22 homicidios cada 100,000 habitantes. Eso no ocurre. Ecuador está llegando a un año récord. Somos ahora ya, este año vamos a cerrar como el país más violento, no de la región, sino del mundo. Estamos con indicadores por encima de Sudáfrica, de Trinidad y Tobago, de Haití. Estamos con indicadores por arriba de países que están en procesos, con procesos de guerra abiertos. Lo segundo que te diría, que explica la votación del día domingo, es que Daniel Noboa antes se permitía un juego que le permitía ampliar su capacidad de irradiar mensajes en el conjunto del anticorreísmo, no solo en el anticorreísmo furibundo de derecha o de extrema derecha, cuya misión de vida y cuya identidad y cuyo proceso de politización ha girado alrededor de la aniquilación del correísmo como sujeto político, como identidad política, como identidad histórica. En ese sentido, este anticorreísmo sí tiene muchos paralelismos con el antiperonismo de mediados de los 50, de los 60, sino que Daniel Noboa sí lograba irradiar ciertos mensajes de corte democratizante bastante segmentados para nichos específicos de la población, y eso se cayó. Daniel Noboa sí solía tener un mensaje y un discurso relativamente democratizante respecto del movimiento indígena, y eso se le cae con el paro. Una linda forma de decir de qué ocurrió el domingo pasado es que el paro concluyó el domingo pasado y que la respuesta de la población, del país en general, de la sierra en particular, de las comunas y comunidades de los pueblos y nacionalidades originarias de la sierra ecuatoriana, que estuvieron intensamente movilizadas de manera descentralizada y focalizada entre septiembre y octubre, creo que cerraron esa acción colectiva tan digna que tuvieron en las elecciones. Y creo que las imágenes brutales, excesivas, perversas de la represión, todos estos usos instrumentales perversos del convoy humanitario para recargar contingente, las reservas de soldados, para recargar el gas lacrimógeno, para recargar las municiones, para recargar el arsenal de la represión, yo creo que sí le jugó en contra a la población, y que el paro le quitó a Daniel Noboa esta posibilidad de jugar con este doble discurso de me voy a presentar un poco más democrático ante el anticorreísmo del movimiento indígena y me voy a portar un poquito más facho frente al anticorreísmo duro. Creo que eso es la segunda razón que explica esto, y sí creo que la tercera razón tiene que ver con que gracias, y esto ya es algo que se ha venido sedimentando en los últimos 18 años, pero sí creo que hay un trabajo político
de la Revolución Ciudadana, en primer lugar, de muchas organizaciones de identidades políticas que participaron de la Constitución de Montecristi, que de alguna forma se sintieron cercanas a la Revolución Ciudadana en sus primeros años y que luego fueron por distintas motivaciones desafectándose o saliendo del movimiento político, del proyecto político. Pero gracias al trabajo de todas estas organizaciones, sí existe un suelo histórico donde se ha materializado una correlación de fuerzas favorable a la Constitución de Montecristi. Hace 18 años, cuando apoyamos la Constitución de Montecristi, cuando la validamos en un referéndum, si no me equivoco, tuvo un 63%, 64% de aprobación y ahora se la refrendó con un 61% de aprobación. Y eso habla muy bien de la Constitución de Montecristi en tanto dispositivo jurídico político en el cual se cristalizó un proyecto de país para un conjunto muy amplio de una nación tan heterogénea como es Ecuador y que nos marca una salida. Lo que nos está diciendo el referéndum del domingo es que el proyecto político alternativo al neoliberalismo, alternativo a este régimen social de gobierno autoritario, tiene que basarse primero en seguir desarrollando la Constitución de Montecristi, pero sobre todo haciendo que la Constitución vuelva a estar vigente, porque lamentablemente desde 2018 la Constitución perdió vigencia en este país. Agustín, gracias por estar en la base América Latina. Noboa, después de perder, se fue a los Estados Unidos. De hecho, ahora mismo está en los Estados Unidos. ¿Cómo queda esa relación? Había una pregunta muy importante para la agenda de Estados Unidos en Ecuador como la base militar. ¿Qué va a seguir en eso? ¿Lo van a regañar? ¿Lo van a reordenar? ¿Qué nivel de, tal vez, subordinación? Incluso podemos pensar que tiene Noboa con Estados Unidos, que incluso mandó a Kristi Noem en plena campaña a respaldarlo. A ver, ahí te voy a dar mi respuesta por dos puntas. La primera, haciendo un énfasis en por qué Noboa va tanto a Estados Unidos, y segundo, desde el lado ya de la postura de Estados Unidos y lo que quiere actualizar el gobierno de Trump en la doctrina hemisférica en la región y cómo juega ahí Ecuador. Respecto de la primera parte, Noboa está yendo a Estados Unidos, sí, pero Noboa está yendo a su país. Noboa es un tipo no solo que nació en Estados Unidos, sino que estudió en Estados Unidos. Noboa es un tipo que si tú le ves pensar y hablar en inglés, piensa y habla mejor que en español. A veces se le critica acá en Ecuador de que Daniel Noboa es tonto. No es tonto, lo que pasa es que el español no es su lenguaje primario, no es su idioma primario, y las competencias lingüísticas que tiene en inglés son superiores. Me recuerda un poco al Goni en Bolivia en ese sentido. No solo que vivió en Estados Unidos, sino que él tejió con gran parte de la aristocracia política de Estados Unidos. Daniel Noboa es un habitué de la familia Kennedy. Pasó muchos veranos con la familia Kennedy y su nivel de relacionamiento en Estados Unidos es alto, es altísimo. Su capacidad de hacer lobby allá es altísimo. Entonces, su relación con Estados Unidos en ese nivel te diría que es bastante orgánico. Es bastante orgánica. Ahora, más allá de ese nivel de organicidad que tiene su vínculo con Estados Unidos, Daniel Noboa es la expresión de una tendencia muy marcada de ciertas élites latinoamericanas. Quizás los casos que más conozco yo son los de Ecuador y Argentina, por eso trazo el paralelismo con Argentina, pero es parte de, yo sí siento que la élite ecuatoriana aquí en Ecuador, una parte de la élite argentina, le pasa esto de que no tiene patria. Y cuando digo que no tiene patria, quiero decir que en esa vieja definición de patria de los discursos de Patroclo, Daniel Noboa y gran parte de las élites latinoamericanas no sienten que su destino está atado en esta tierra. Ellos no se juegan su futuro en el presente de estas tierras. Les importa más cuánto está costando el metro cuadrado en Miami o en Ciudad de Panamá. Y creo que ahí también hay una razón estructural. Antes te di una biográfica, ahora te doy una estructural de por qué viaja tanto a Estados Unidos, porque su destino no se juega acá, se juega su proceso de acumulación de riqueza, sí, pero son riquezas que constantemente son externalizadas a Estados Unidos, a Delaware o otros paraísos fiscales. Ahora, yo sí siento que justo esta es la coyuntura en la que el gobierno de Trump está tratando de redefinir el relacionamiento que Estados Unidos está teniendo con América Latina. Creo que ni bien se dio la presidencia de Trump, trató de detener toda la inercia que venía del gobierno demócrata de Joe Biden. No noto muchos cambios todavía cualitativos fuertes, porque por lo menos acá en Ecuador es imposible decir
que en la administración demócrata no hubo un intento y no hubo una intención de incidir e influir en los procesos políticos internos, porque lo hubo en la elección del 2021, lo hubo con mucha fuerza en la elección del 2023. En ese sentido no noto un cambio cualitativo tan fuerte. Lo que sí veo es que Ecuador ya no aparece tan solo en la región. Ahora sí empiezo a ver que la doctrina hemisférica de Estados Unidos está pensando a la región un poco más en su conjunto y está pensando a la región también un poco más teniendo en el horizonte a China. Creo que otra vez la pregunta por China, el problema de China es algo que se actualiza y es quizás de lo que se está agarrando Daniel Noboa también en su propuesta de generar bases militares. Si es que existiría alguna razón por la cual a los Estados Unidos les interesaría tener de verdad una base militar con aviones, con flota, con portaaviones, con radares, con muchísimos aviones de bombardeo, de interceptación en Galápagos, es por el problema con China. No veo otra razón adicional. Agustín, por último, escribiste en tu cuenta de X justo después de que se conocía el resultado que, cito, sería un grave error pensar que el correísmo sale fortalecido de esa elección. ¿Podríamos ahondar en este tema de cómo queda el RC, cómo es lo que se viene por delante? Falta un tiempo para elecciones regionales, pero bueno, ¿cómo queda internamente ese panorama? Sí, fue una publicación que hice con doble intención. La primera es porque ni bien se dieron los resultados, la reacción del gobierno fue volcar los resultados en contra del correísmo. Y es decir, esta no es una victoria del correísmo, esta no es una victoria de la Revolución Ciudadana. Y es un discurso que siento que algunos compañeros o compañeras empezaron a incorporar y me molestó eso. Y no lo digo que lo hayan incorporado o lo hayan hecho cuerpo por malas razones. De verdad no quieren ser descorteses o poco generosos con todo lo que hubo en esta campaña, que fue una campaña intensamente ciudadana, ampliamente descentralizada, bastante sofisticada en las ideas, bastante artesanal en la realización y en la producción, y por eso puedo entender que para no caer en esta falsa acusación del gobierno de que los correístas nos estamos tratando de apropiar de los resultados, muchos compañeros y compañeras fueron reincidentes en este mensaje de que esta no es una victoria de la Revolución Ciudadana, pero me molesta esa postura porque el anticorreísmo por derecha o por izquierda vuelve a meter la cola y trata de borrar la participación que tuvo la Revolución Ciudadana, la militancia, las bases, sus dirigencias políticas, aunque no quisieron protagonizar un rol estelar, un rol privilegiado en la enunciación de los mensajes. Trata de borrar nuevamente nuestro lugar en esta historia en particular, en la historia en general, y ese gesto me molesta porque en algún punto es como que el domingo la Revolución Ciudadana no se sentía con el derecho a festejar estos resultados y tenemos todo el derecho del mundo a festejar estos resultados como cualquier otro. Ahora, eso sí no quiere decir que la Revolución Ciudadana salga fortalecida de estas elecciones. Y ahí sí me parecía muy importante llamar la atención. Evidentemente en Ecuador hay un 60% de la población, existimos 3/5 partes de la población, que no estamos todavía totalmente subjetivizados por el neoliberalismo y que queremos un régimen social de gobierno y un régimen social de acumulación alternativo al neoliberalismo y al autoritarismo que requiere el neoliberalismo para implementarse. Y sí me llama la atención por qué la Revolución Ciudadana no logra representar, por qué la Revolución Ciudadana no logra tejer a todos esos materiales, esos votos, a todas esas subjetividades que en Ecuador estamos buscando una alternativa al neoliberalismo, porque es evidente que en la última elección tuvimos un 45% en la segunda vuelta y ahora tuvimos un 60% en la consulta popular. Y sí creo que sería beneficioso que en la Revolución Ciudadana empecemos a cuestionarnos qué es lo que tenemos que hacer para poder volver a construir un pueblo que abarque a ese 60%, no al 45% que llegamos en la primera o en la segunda vuelta electoral. ¿Cuáles son los cambios que tenemos que hacer dentro de la Revolución Ciudadana? Y yo creo que ahí tenemos que emular el gesto que Rafael hizo 2006-2007. Tenemos que tener un discurso que permita un amplio proceso de integración, un amplio proceso de apertura, pero sobre todo un discurso que nos permita ir construyendo el pueblo nuevamente, porque sí nos está faltando un poco este ejercicio político, no de pensar a la ciudadanía como personas que ya tienen mucha claridad de por dónde tienen que venir las salidas prácticas y concretas a la multiplicidad de crisis que nos están atravesando, sino en la que tenemos que proponer ya alternativas serias, prácticas y concretas que sean fáciles de entender, fáciles de digerir y que se vuelvan verosímiles. Creo que ese fue el gran plus de Rafael Correa en ese entonces.
te diría que viene por ahí. Sí siento que en Ecuador hay algo que se nos está repitiendo de la década de los 90 y es que la sociedad civil, el movimiento indígena en particular, el campo popular o el campo nacional popular y plurinacional popular en general, tiene capacidad de resistencia a las reformas más neurálgicas del neoliberalismo, pero no ha madurado todavía esa resistencia para proponer una alternativa. Y creo que la misión de los partidos políticos, las organizaciones sociales de izquierda o antineoliberales, empezando por la Revolución Ciudadana, es ver cómo aceleramos este proceso de maduración para poder tener una alternativa de cara a la gente. Agustín, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo. Ina, Marco, Estefanía, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a toda su audiencia. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina. Vamos a por 1 millón de suscriptores. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Es muy importante apoyar el periodismo soberano e independiente. Y si nos escuchan a través de Spotify, les dejamos otro QR que les llevará directamente a nuestra lista de reproducción. Y mañana más a las 7 hora chilanga.